Saben que les tengo una muy buena noticia y les doy la bienvenida a una nueva unidad. Esta unidad es la unidad 2 y se llama Jesús busca a sus discípulos. ¿Sí? Jesús busca a sus discípulos. Entonces, esta unidad va a ser muy interesante porque vamos a estudiar la vida de 12 discípulos. 12 discípulos fueron los discípulos de Jesús y yo quiero presentarles un video, ¿ya? Vamos a ver un videito que está muy interesante, que a mí me gustó mucho, mucho cuando lo vi. Yo me emocioné mucho, así que es cortito el video, así que vamos a ver ese y después comentamos sobre qué es lo que entendimos, ¿ya? Aquí está el video, vamos a verlo. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Jesús hace nuevos amigos. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 9 versículo 13 que dice: Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El mensaje es: Dios nos invita a todos a unirnos a su familia. ¿Alguna vez te sentiste muy solo, como si nadie se preocupara por ti y que no tenías amigos? Eso era exactamente lo que sentía Mateo hasta que llegó Jesús. Entonces todo cambió. Probablemente sucedió así. Cuando los romanos conquistaron Judea, demandaron que todos los judíos pagaran impuestos. A nadie le gusta regalar dinero, especialmente a un ejército de ocupación. Casi todos estaban enojados por esto. Muchos trataban de pensar en formas de evitar pagar los impuestos. Los romanos contrataban gente judía para que los ayudaran a recaudar impuestos, y así fue como Mateo consiguió trabajo como cobrador de impuestos. Su trabajo era asegurarse de que la gente pagara. Pronto, todos sus viejos amigos dejaron de hablarle. Su familia no quería tener nada que ver con él. Los romanos en realidad tampoco lo querían, lo trataban como a un siervo y generalmente lo ignoraban. Los únicos que le hablaban eran los demás cobradores de impuestos. La gente solía decir que todos los cobradores de impuestos eran mentirosos, estafadores y ladrones. Pero había buenos y malos cobradores de impuestos. Los romanos no les pagaban por cobrar impuestos, simplemente suponían que cobrarían un poco de más y se guardarían ese dinero extra que recaudaban. Por lo tanto, casi todos los cobradores de impuestos cobraban a la gente más de lo que correspondía. Por algún tiempo, Mateo había escuchado hablar de un hombre llamado Jesús. Si bien la gente no le hablaba a él, mientras esperaban para poder pagar conversaban entre sí y Mateo los escuchaba hablar. Así es como se enteraba de lo que estaba pasando en la ciudad. Jesús parecía ser un hombre maravilloso. Ayudaba a la gente que nunca había podido caminar ni ver. Mateo a veces veía a alguien que corría y saltaba de alegría. La gente decía que Jesús les había perdonado los pecados, y Mateo se maravillaba de todo eso. También sabía que había hecho cosas malas. ¿Podría Jesús perdonar sus pecados? ¿Alguna vez Jesús querría hablar con él? Entonces, un día ocurrió algo maravilloso. De repente Jesús se paró frente a Mateo y le habló. Jesús dijo: Mateo, ven, sígueme. Mateo no dudó, se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. Mateo decidió seguir a Jesús, ser uno de sus ayudantes. Y como quería que todos lo supiesen, ofreció una gran fiesta. Quería que ellos también conocieran a Jesús. Los escribas y los fariseos fueron a ver lo que estaba ocurriendo. Vieron que Jesús era el invitado de Mateo, lo vieron comer con los recaudadores de impuestos y se escandalizaron. Jesús, ¿por qué comes con los cobradores de impuestos y con los pecadores?
Jesús levantó la mirada y sonrió. La gente sana no necesita médico. Solo los enfermos necesitan médicos. Yo no he venido a decir a los justos que se arrepientan. He venido para ayudar a que los pecadores se arrepientan. La respuesta de Jesús les dio esperanza a todos. Nadie ha de quedarse fuera de la familia de Dios. Todos son bienvenidos a entrar. ¿Y tú? ¿Te has unido a la familia de Jesús? Muy bien, entonces vimos en este video que Jesús estaba eligiendo a varios de sus discípulos. Y saben que lo interesante es de que algunos de sus discípulos, uno era cobrador de impuestos, otro era, no había estudiado ni la escuela, no había estudiado nada, otro era pescador, otro tal vez sí tenía como algo más de dinero. O sea, en el grupo de Jesús, de sus discípulos, estaba bastante gente que no había estudiado, que no tenía tal vez una educación, que vivía lejos, que vivía de la pesca, que vivía de la agricultura y muchas cosas así. Eso pasaba con los discípulos de Jesús. Y eso vimos que Jesús primero se hizo amigo de los discípulos. Entonces, ustedes niños, ¿qué dicen? ¿Quisieran ser amigos de Jesús? Hagan todos así. Los que quieren ser amigos de Jesús, hagan así. Eso, muy bien. Todos queremos ser amigos de Jesús, ¿cierto? Entonces, quiero, miren, aquí vamos a contar nosotros. Deben contar conmigo. Cuenten conmigo. ¿Cuántos discípulos eran? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Entonces eran 12 discípulos de Jesús. 12 discípulos de Jesús. Él tenía 12 personas que estaban siguiendo. Ahora, ¿pero qué significará discípulos? ¿Qué significa discípulos? ¿Será que discípulos es alguna comida? ¿Será que discípulos es algo que nosotros también podemos ser? ¿Será que los discípulos serán personas que no se les puede tocar, que no se les puede ver? A ver, listo, entonces Jesús busca a sus discípulos, ¿ya? Después, miren lo que dice un versículo de la Biblia bien interesante. Dice que un día estaba Juan. Juan es una persona que había bautizado incluso a Jesús. Y dice que un día estaba allí en la ciudad, estaba con dos de sus discípulos, porque Juan también tenía discípulos. ¿Y saben qué? En ese momento que Juan estaba ahí con dos de sus discípulos, Jesús pasa caminando, pasa caminando y y Juan le dice, oye, oye, a los discípulos, le dice, miren, 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 el que va allá, ese es el Hijo de Dios. Así que los seguidores de Juan como que se impresionaron, le oyeron esto a Juan y ¿qué creen? Estos dos seguidores de Juan siguieron tras Jesús. ¡Guau! Imagínense esa influencia que tenía Jesús. Ya no le siguieron más a Juan, empezaron a seguirle a Jesús. O sea que Jesús era una persona bien influyente y logró tener ¿cuántos discípulos? 12 discípulos, ¿ya? Entonces, así era cuando él elegía a sus discípulos. Estaba caminando, chun, 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 y de pronto dice que vio un pescador y le dice, y después vamos a ver la historia de cuál es este pescador. Y le dice, a ver tú, ya no vas a ser más pescador de peces. Y como que él le dice, pero a ver, pero ¿por qué? Pues ¿por qué no voy a pescar peces si es mi trabajo, es de lo que yo me sostengo? Y dice, ya no vas a ser pescador de peces, porque te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cómo pescador de hombres? Pescador de hombres.
A ver, ¿cómo será pescador de hombres? ¿Será que le lanzan un anzuelo aquí y le saca y le trae para comida? No, no puede ser. ¿Será un pescador de hombres, alguien que se dedique a comprar personas? ¿Será? No, no, tampoco puede ser. ¿Qué pasa que le estaba diciendo que él iba a ser escogido? ¿Para qué? Para predicar, para lo que ustedes siempre hacen, para decirle a otros niños que Jesús les ama, para decirle a sus papitos que Jesús les ama. Para eso Jesús estaba escogiendo a ese pescador, que ya más adelante vamos a saber quién era ese pescador. Muy bien, entonces recuerden, esta unidad vamos a estar viendo los discípulos de Jesús. Y hoy precisamente estamos viendo cómo es que Jesús empieza a elegir a sus discípulos. Jesús estaba en un momento tranquilo, en un momento donde ya estaba aquí en la tierra y todo, había vivido ya su niñez, su juventud y toda la cosa, pero él no se quedó conforme, dijo, a ver, no, no es posible que yo solo esté aquí en la tierra y no haga nada, voy a levantar discípulos. ¿Y qué pasa? Empezó a levantar los discípulos. ¿Y saben qué? Les voy a contar un secreto. Esos discípulos fueron usados para predicar en todo el mundo. En todo el mundo. ¡Guau! Van a decir ustedes, sí, en todo el mundo fue predicado la palabra de Dios gracias a la ayuda de estos, ¿cuántos? Muy bien, 12 discípulos, solo 12 discípulos. Y de ahí después fueron discípulo de discípulo, de discípulo, de discípulo, hasta que ahora algunas personas en todo el mundo son seguidores de Jesús, son discípulos de Jesús. Pero a ver, pregunto, ¿será posible que yo pueda ser amigo de Jesús sin hablar de Él? No creo que sea posible, ¿cierto? Debemos hablar de Jesús, debemos decir quién es Jesús. Y eso a nosotros nos da una mayor felicidad. Así que recuerden, niños, vamos a estar viendo esta unidad, cómo escogió Dios. Lo que ustedes van a hacer es que después del título que pusieron, van a hacer esto. Van a poner Juan 1 del 35 al 37. Juan 1 del 35 al 37. Ya, no es necesario que copien, ya, no copien el versículo, no copien. Solo pongan eso, ya, pongan eso. Juan 1 del 35 al 37, miren, esto, ya. Solo van a poner esto. Ya, nada más. Solo eso. No me pongan nada más, solo eso. ¿Ya? Listo. Copien esa partecita, niños. Juan 1, del 35 al 37. Solo esa parte, no copien. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la tareita para su casa? Ya tienen todo listo copiado, ya tienen el tema, ya tienen el versículo clave, listo. Ahora lo que ustedes van a hacer en la casa es que el dibujo, porque no van a alcanzar a hacer aquí en unos 3 minutos que nos son. Más por lo menos un ingreso hoy. Casa, eh, el dibujito. ¿Alguien me... No sé. Muy bien, niños, entonces gracias por ver el video, Dios les bendiga, recuerden hacer sus tareas y siempre estar pendiente de la información que se les está enviando. Dios les bendiga.